primero, si le pasara algo a Belaúnde Locio, si apareciera, Dios no quiera, vamos a tocar madera, señor muerto, todas las luces del periodismo van a estar sobre usted, porque usted le negó refugio y Belaúnde Locio dijo en todo momento que su vida corría peligro, ¿no es cierto?, que estaba perseguido. Y claro, ahora no sabemos dónde está. ¿Cuál es su primera impresión, señor, como presidente de CONARE, como un alto funcionario? ¿Qué reflexiones tiene usted sobre esta fuga? Porque ya se descartó secuestro desde las máximas autoridades del gobierno boliviano y también desde las máximas autoridades del gobierno peruano. Se habla ahora de fuga. Quería conocer su reflexión, señor. Sí, en primer lugar aclarar que la CONARE en Bolivia, como en cualquier otro país, es una instancia interinstitucional que no solamente está conformada por el delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es mi persona, sino también por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Gobierno. Y adicionalmente en Bolivia funciona un nivel operativo a cargo de la Pastoral Media Humana y un nivel consultivo, que es el ACNUR o Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Ajá. Es esta comisión interinstitucional la que en primera instancia ha decidido negar la solicitud de refugio del señor Belaúnde después del análisis de todos los antecedentes que se presentaron a conocimiento nuestro. Posteriormente, y en un sistema bastante garantista que tenemos en la CONARE en Bolivia, hemos respetado su derecho a la impugnación, el cual ha sido ejercido, y otra comisión conformada por diferentes personas han también confirmado la negativa de refugio al señor Belaúnde. Claro. Adicionalmente, debo aclarar, y con esto concluyo esta parte, que el señor Belaúnde presentó un amparo constitucional. Inicialmente había sido concedido en parte, posteriormente fue suspendido en su ejecución por la propia sala penal del Distrito de La Paz, y finalmente el día viernes pasado ha sido ratificada las dos decisiones de la CONARE, firmes y subsistentes por el Tribunal Constitucional boliviano. Usted siempre, yo he leído con mucha atención sus declaraciones como presidente de CONARE en Bolivia, doctor Siles, y usted siempre ha dicho que Bolivia respeta la institucionalidad. Belaúnde Locio ha dicho en varias oportunidades en este programa de que hay una persecución, ¿no es cierto?, política, mediática, judicial, y hoy día en Bolivia ha sucedido, digamos, más o menos lo que Belaúnde Locio contaba. Hoy día, si nos atenemos a la institucionalidad de su país, han existido detenciones irregulares. Por lo menos el doctor Balda, lo que me ha comentado es que sin orden de ninguna índole, él y la hija de Juliano Arista, el hombre conocido como el Curaca Blanco, han sido detenidos. Luego han sido detenidos el Curaca, su hijastro Moisés, dos sobrinos más de Belaúnde Locio. Entonces, la pregunta que le hago yo a usted obviamente como funcionario que intenta hacer respetar la institucionalidad, es ¿cuál es la garantía de que ahora inocentes paguen por un culpable aparente? Porque ¿qué tiene que ver la familia en todo esto? ¿Y qué tiene que ver la detención de un abogado que aparentemente solo está cumpliendo con su función profesional? Gracias por la pregunta y respeto mucho la posición del doctor Baldo y lamento la situación en la que es el inmerso. Pero en Bolivia, y creo que también en su país, existen figuras penales que se tipifican como favorecimiento a la oración, violación, particularmente de las personas que de cualquier forma prestan ayuda a una persona que se encontraba en este caso en detención domiciliaria para que huya o escape de la misma. En Bolivia se ha iniciado una investigación penal formal por este delito de oración y favorecimiento a la oración, donde el principal involucrado es el señor Belaúnde, y obviamente están siendo investigadas todas las personas que pudieron tener algo que ver en la comisión de ese delito. ¿Cuáles son las pruebas de que Balda habría favorecido al delito de evasión? Y también le pregunto cuáles son las pruebas de Carmen, porque Carmen, que yo sepa, vive en Santa Cruz. O sea, la sobrina, la hija de Juliano. A mí, ¿sabe lo que me suena, doctor Siles? Que todo esto es una presión para que Belaúnde se entregue sí o sí donde está. Y ahora, claro, sale el gobierno de Evo y dice, lo vamos a buscar por tierra, aire, lagunas, todo donde sea. Y ahora va el ministro Adrián Sen y dice, esta es una comisión de superagentes,
un poco más y Robocop al ataque, ¿no es cierto?, del fugitivo. Entonces, me va a perdonar, doctor, pero todo esto parece una broma. Ustedes están tratando de presionar y de agarrar a todo el entorno de Belaúnde del Ocio para que él se entregue porque han hecho un papelón. Mire, yo pido que transmita esa pregunta a los fiscales que se han conformado en comisión por el fiscal general del Estado, que le dirigen funcionalmente la investigación y seguramente tienen los elementos suficientes para ordenar arrestos, aprehensiones y eventualmente sustentar imputaciones y pedir medidas cautelares contra los involucrados. La policía en Bolivia, con el procedimiento penal, actúa siempre bajo dirección funcional del fiscal. Entiendo que los fiscales, que son además varios fiscales en comisión, tanto en Santa Cruz como en La Paz, están emitiendo los requerimientos que correspondan para garantizar los derechos humanos de las personas involucradas. Usted advirtió, doctor Siles, contestar su pregunta. Usted, doctor Siles, advertía una presunta fuga. Le pregunto esto porque usted dijo el viernes, ¿no, Vane? Usted le pidió al Estado de Perú, le dijo, déjense de cosas. Bueno, no lo dijo así, yo estoy parafraseando. Dijo, señores, gobierno peruano, sean firmes y fijen la fecha de extradición. Usted, doctor Siles, ya preveía que Belaúnde del Ocio se iba a fugar, le parecía todo muy extraño. ¿Qué piensa de la actitud del Estado peruano en relación a los tiempos, a los pedidos de extradición? No, nadie tiene una bola de cristal para prever lo que pueda pasar en el futuro, ¿no? Pero lo que sí nosotros hemos cumplido con la solicitud del Tribunal Supremo, ya no me estoy refiriendo como CONARE, sino como Ministro de Relaciones Exteriores, y hemos comunicado al gobierno peruano y hemos solicitado al gobierno peruano a través de la embajada que nos haga llegar el itinerario de viaje, la fecha y el lugar probable de extradición conforme manda el tratado de extradición. Y precisamente fue en esa etapa del procedimiento que el señor Belaúnde aparentemente fugó. Mire, hoy día el ministro, ha sido Vane, el ministro del Interior, Pérez Guadalupe, el ministro peruano, ayer ha dicho que ya estaba fijada la fecha de extradición. Pero ¿sabe qué, doctor Siles? Eso es como, no sé, estamos en la estratosfera porque nadie dice cuándo. Usted, como presidente del CONARE, ¿tiene idea de cuándo las autoridades bolivianas y peruanas habían fijado la fecha, la hora, el día, el momento y el lugar de la extradición de Belaúnde del Ocio? Reitero, no en la función de presidente de la CONARE, porque es otra función diferente. No, yo lo sé, pero digamos, cuénteme como chisme, pues, doctor Siles, porque nadie nos responde, aquí nadie nos dice, todos dicen, ya estaba fijado, pero usted que sabe más que yo y que está allá y que debe estar más que escandalizado con todo esto, ¿cuándo se preveía? Digamos, ellos dicen, ya teníamos fijado todo, habíamos hablado con las autoridades bolivianas y ahora ningún ministro nos quiere responder. ¿Usted sabe, tiene una remota idea de para cuándo era esa entrega? Yo reitero, yo puedo manejar con documentación en mano, formalmente, que el Estado boliviano, a través de la Cancillería, ha solicitado al Estado peruano el sugerir una fecha y un lugar de entrega. A la fecha, estoy hablando de hoy día, lunes, no hemos recibido ninguna respuesta formal del Estado peruano. Perdón, ya, doctor Siles, por favor, ¿puede volver a repetir? O sea, hasta el día de hoy, ustedes no recibieron una fecha que sugeriría una entrega inmediata del Estado peruano, porque eso va a contradecir totalmente lo que ha dicho Pérez Guadalupe. Sí, yo le voy a explicar muy rápidamente que no es el único trámite de extradición en los que participa la Cancillería boliviana. Y el procedimiento es que el Estado requirente, que es el Estado que va a delegar seguramente funcionarios policiales o alguna comisión para ejecutar la extradición, el que tiene que sugerir la fecha para que el Estado boliviano la acepte y se coordine a través de Interpol y la entrega. Y usted, como presidente del CONARE, ninguna solicitud. Y no recibieron ni una sola sugerencia, ninguna fecha. Doctor Siles, lo que usted está diciendo ya es más que escandaloso. Porque Pérez Guadalupe ha dicho, ya teníamos la fecha fijada, estábamos coordinando, no sé qué estaban coordinando en verdad. Pero ahora usted nos dice otra cosa, doctor Siles, al final todo esto es un pan con mango. Solo le quiero hacer una última pregunta. Si, Dios no quiera, ¿no? Pero si Martín Belaúnde del Ocio, no sé, pues sufriera un atentado, porque ahora es entre dos fuegos, ¿no? Entre dos fuegos de dos países. Y si pasara algo, doctor Siles, ¿su conciencia cómo va a quedar?
nosotros hemos actuado conforme a la norma, a los instrumentos internacionales que dicen en materia de refugio. Y como muchas veces lo dije, no calificaba al señor de la ONU para ser considerado refugiado. Muy bien, ha sido concreto y específico. Muchas gracias, doctor Siles, por estar aquí en el programa. Le agradezco su tiempo y estaremos en contacto. Espero, tenemos que ir a una pausa. Después de la pausa viene el doctor Urquizo. Yo les voy a recordar aquí textualmente lo que dijo Martín Belaúnde Locio en la última entrevista.